¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con... habíamos demostrado la existencia, ¿bien? Dada una paralela, un punto arbitrario. Por otra paralela va a haber un punto correspondiente. Vimos la existencia, la unicidad. Es fácil porque es simplemente unicidad. O sea, supongan por absurdo que tienen un punto P y que ese punto P tiene dos puntos correspondientes. Un punto T, y supongan que tiene por absurdo que tiene otro punto correspondiente que llamo Q. ¿Bien? Entonces, este ángulo es alfa, son iguales por definición de correspondencia. Ahora lo que tengo es que este ángulo de acá, por correspondencia, tendría que ser igual a este, pero ahí llego a un absurdo, ¿no? Llego al absurdo porque tengo, por un lado, tengo que alfa es mayor que beta, pero eso no puede ser, pero eso es absurdo por teorema del ángulo exterior, ¿no? O el teorema del ángulo exterior me dice que beta tiene que ser mayor que alfa. Entonces simplemente por eso la unicidad es bastante simple. Bueno, entonces mostramos la existencia de unicidad, bien, de puntos correspondientes. Bien, entonces veamos ahora qué es lo que sigue. La teoría de puntos correspondientes. Bueno, vamos a ver que no, si yo ahora tengo tres paralelas, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que ver dos cosas, que si yo tengo... Vamos a ver que esta es una propiedad transitiva, eso es muy importante, ¿no? Vamos a ver que es una propiedad transitiva. Si yo tengo tres paralelas y tengo un punto en una que es correspondiente a otra y ese otro punto es correspondiente a otro punto, entonces el primero es correspondiente al tercero. En otras palabras, yo tengo, imagínense esta situación, tienen estas tres rectas que son paralelas, tienen un punto P acá, que es correspondiente a un punto Q acá, y este punto Q es correspondiente a este punto R. Bien. Entonces estos puntos van a ser correspondientes, van a tener un ángulo en co. El ángulo ese va a ser igual, ¿bien? ¿Ok? Pero bueno, antes de mostrar la transitividad, hay que demostrar que justamente si yo tengo un punto, tengo esta situación, tengo tres rectas que son paralelas. Tengo un punto P, el punto correspondiente Q en N y el punto correspondiente a Q en R, entonces esos tres puntos no son colineares, no están en la misma recta. Es lo primero que hay que probar. ¿Okay? Entonces, teorema. Me están dando la lapicera esta. Déjenme ver. Está. Bueno, entonces, teorema. Vamos a escribir todo bonito. Sean M, N, R paralelas. Sea P perteneciente a M correspondiente a Q perteneciente a N y sea Q perteneciente a N correspondiente a digamos R perteneciente a R pequeña, que es la recta. Bien, esa situación que está ahí. Entonces P, Q y R no son colineares. Bien. Ok. P, Q y R
no son colineares. Bueno, eso sigue de analizar esta figura, porque si fueran colineares, si fuesen colineares, demostración, observen esa figura, demostración, si fuesen colineares, luego, ¿qué debería pasar? Debería pasar que alfa más beta se igual a 90, ¿bien? Pero hacemos por absurdo, ¿no? Asumimos que son colineares, entonces en ese caso alfa más beta debería ser igual a 90. Ok, pero eso alfa más beta debería ser igual a 90, pero claramente eso no es posible. Pero ¿por qué no es posible? Bueno, pues porque nosotros tenemos que estoy un poco cansado. Ah, ok. Ahí tenemos que considerar el teorema del ángulo externo para el teorema de la suma de los ángulos interiores para triángulos generalizados. ¿Cuál es el problema? Que 2 alfa es menor que 180, implica que alfa es menor que 90, 2 alfa es menor que 90, perdón, alfa es menor que 45, y análogamente 2 beta es menor que 90. ¿Por qué? Porque acá tengo QP sigma, es un triángulo generalizado, y la suma de los ángulos interiores es estrictamente perdón, 180. Es estrictamente menor a 180. ¿Okay? Cansancio. Y por construcción, por hipótesis, este ángulo es igual a este, ¿no? Por hipótesis. Entonces, la suma de esos tiene que ser menor a 180. Análogamente, la suma de estos tiene que ser menor a 180. Entonces, eso no podría pasar. Eso es lo que nos muestra que entonces alfa más beta es menor que 180 y entonces no pueden ser colineares. ¿Ok? Bien. Ok. Y el segundo teorema en esta dirección, que vamos a aprovechar esa figura, es el siguiente. Ya sabemos que no son colineares. Entonces, pero lo que sí podemos decir es la transitividad. Sean MNR paralelas, sea P perteneciente a M correspondiente a Q y Q correspondiente a R, entonces vale la transitividad. Entonces P perteneciente a M es correspondiente a R perteneciente a R. ¿Okay? Es decir, vamos a querer mostrar que estos ángulos sigma 1 y sigma 2 son iguales. ¿Okay? Bueno, esto es importante porque si nosotros mostramos esa transitividad, entonces podemos decir lo siguiente: agarramos una paralela, una recta cualquiera, tomamos un punto arbitrario, consideramos el conjunto, todo el conjunto de rectas paralelas, ¿bien? En el sentido generalizado a esa recta original, y en cada una de esas rectas paralelas en un sentido generalizado
consideramos el punto y el punto correspondiente. Yo estoy usando la palabra correspondiente, pero la palabra técnica, sí, se dicen que corresponde. Entonces el conjunto de todos los puntos correspondientes, bien, lo vamos a definir, va a ser lo que se conoce como orocírculo y va a estar bien definido, ¿no? Porque, por la transitividad, ¿no? Las cosas funcionan, ¿no? Pero hay que probar esa transitividad para que eso tenga sentido. ¿Ok? Mate. Bueno, entonces, demostración. Bueno, en la demostración nos vamos a apoyar con esta figura. Bien. Esto todavía no sé qué es. Tengo P correspondiente a Q, igual que antes. Entonces estos ángulos son iguales por definición de correspondencia. Este ángulo es igual a este por definición de correspondencia. Y lo que quiero ver ahora es que estos ángulos van a ser iguales, ¿no? Lo que yo les decía. Ok, entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero considero lo siguiente, demostración, lo voy a escribir acá. Vamos a hacer así. Tomo el punto medio de P y Q sea M punto medio de PQ segmento. Luego, si yo considero la recta paralela a M, a la recta M que pasa por el punto M, es decir, la recta M sigma, bien. Yo lo que tengo, si considero eso, voy a tener que esta va a ser la bisectriz del segmento. ¿Por qué va a ser la bisectriz? Bueno, va a ser la bisectriz por congruencia de triángulos generalizados. Porque si yo analizo, pues, PM sigma, triángulo generalizado, va a ser congruente al triángulo generalizado QM sigma. Ahí tienen que recordar los criterios de congruencia de triángulos generalizados que hemos estudiado. ¿Por qué? Bueno, porque van a tener un lado en común, este de acá, ¿no? Porque este es el punto medio, y tienen este ángulo en común por definición del punto correspondiente. Y criterio... bueno, estos pues son congruentes por criterio lado-ángulo de congruencia de triángulos generalizados. Análogamente, si yo considero el punto, digamos, N mayúscula, el punto medio de QR, entonces la recta N sigma, es decir, la paralela a N y a R que pasa por N, va a ser además, la bisectriz. Bien. De manera tal que lo que va a tener que suceder es que estos ángulos sean iguales, es decir, este es de 90, este es de 90, y este es de 90 y este es de 90. Análogamente, N sigma es bisectriz de EQR. Bien. Bueno, pero ahora si yo considero
recuerden ustedes, si ustedes consideran ahora, analicen el triángulo QPR, ¿bien? Triángulo hiperbólico QPR. Nosotros ya estudiamos que va a ser la mediatriz. Perdón, la mediatriz. Nosotros estudiamos que las mediatrices se encuentran siempre, ya sea en un punto ordinario, cuya demostración es igual a la de geometría euclidiana, se pueden encontrar en un punto hiperideal, es decir, van a tener en común una perpendicular, o se encontraban en común en un punto ideal. ¿Okay? Ya lo vimos eso. Entonces, si yo considero, supongamos que el punto C acá es el punto medio de PR, ¿no? Supongamos que está acá. Bueno, entonces, lo que yo voy a tener es que la mediatriz, ¿bien? Es decir, la recta perpendicular a PR de este lado, la bisectriz del lado PR, es decir, la recta perpendicular al segmento PR que pasa por el punto medio, va a ser paralela a estas dos, ¿no? Es decir, va a ir al mismo punto ideal. ¿Ok? Bien. Bueno, y es paralela. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí, pero fíjense, todas las cositas que fuimos haciendo para justificar eso. Fíjense todo lo que fuimos haciendo. Y recuerden, coloco ese punto acá, porque esto es una figura para orientarse. Tengan presente siempre eso. Bueno, pero entonces tenemos que luego, sea C, punto medio de PR, luego C sigma es mediatriz. Del lado PB. Sí. De manera tal que entonces lo que nosotros tenemos es que luego lo importante es ver que esta la mediatriz, lo importante es ver que la mediatriz es paralela tanto a M cuanto a R. ¿Okay? Eso es lo importante, son paralelas. ¿Bien? Son paralelas, en sentido generalizado y demás. No son no son hiperparalelas, son paralelas. Esa es la clave, esa es la sutileza. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos triángulos generalizados que son congruentes, que son P, C, sigma, triángulo generalizado, y R, C, sigma, son congruentes. Son congruentes por criterio dado ángulo. De manera tal que si son congruentes, ¿bien? P, C, sigma, R, C, sigma son congruentes. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este por definición de punto medio y tiene un ángulo en común. De manera tal que el tercer ángulo también es igual. Es decir, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces luego, otro acá. Luego, RP sigma ángulo es igual a PR sigma ángulo, es decir, P y R son correspondientes.
Ok, bien. P y R son correspondientes. Entonces ahí demostramos la transitividad de los puntos correspondientes. Y ahora con eso puedo definir formalmente lo que es un orocírculo. Un problema con la tinta. Déjenme ver cómo se ve esto. Ok, bien. Bueno, se ve bien, se ve bien. Bueno, entonces ahora vamos a definir lo que es un orocírculo. Los orocírculos son de importancia fundamental en geometría hiperbólica plana y fueron construcciones que estudió Lobachevsky en sus trabajos, ¿no? Van a ser muy importantes para nosotros. Entonces, vamos a definir un orocírculo. Entonces, definición. Voy a copiar esto. Sea M una recta, sea P perteneciente a M, un punto arbitrario. El conjunto de puntos correspondientes a P es un orocírculo. Esa es la definición de orocírculo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de orocírculos? En otras palabras, un punto ordinario y un punto ideal generan un único orocírculo. Bien. Entonces ustedes tienen una recta, cualquiera, M, todo en un punto P. Bien. Y bueno, consideran, no sé, todas las paralelas, ¿no? Esta es una paralela, una paralela M1 que pasa por un punto exterior, hay otra paralela, hay otra paralela, hay otra paralela, están todas las paralelas que se juntan en el punto, en un punto ideal, sigma, paralelas en un sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta tiene un punto correspondiente, esta va a tener otro punto correspondiente, esta va a tener otro punto correspondiente, esta va a tener otro punto correspondiente a P, y el conjunto de todos los puntos correspondientes es el orocírculo. Una cosa así. ¿Okay? Donde cada uno de estos puntos, tiene un punto acá, bueno, va a ser un punto que si consideran la paralela a M que pasa por este punto, este justo va a ser el punto correspondiente a P. ¿Bien? Eso es lo que es un orocírculo, la definición. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿no?, de los orocírculos. Y esto de acá, supongan, yo acá tengo esta otra paralela, esto se denomina arco de orocírculo. ¿Sí? Trabajo con un arco, con arcos de orocírculos. Si ustedes toman otro punto acá, P1, bueno, va a haber otro único orocírculo que pasa por este punto y tiene este punto como punto ideal. ¿Sí? Acá voy a tener otro orocírculo. Si acá considero otro, voy a tener otro orocírculo. Bien. Okay. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunas propiedades de los orocírculos, que son muy útiles. Déjenme ver. Bueno. Bueno, la primera.
Entonces vamos a considerar primero, lo más interesante es considerar justamente los orocírculos concéntricos. Por ejemplo, estos son orocírculos concéntricos, es decir, tienen como base el mismo punto ideal. Y ahí hay algunas propiedades. ¿Bien? Y cada una de estas paralelas se denomina rayo. Bien, rayo del orocírculo. Este es un rayo, este es otro rayo, este es otro rayo, y se habla que es un haz de rayos. Un haz de rayos. Entonces, una primera propiedad de los orocírculos es que los segmentos correspondientes a orocírculos concéntricos son congruentes, es decir, acá tengo esto, ¿no? Acá considero este otro rayo, ¿bien? Entonces acá tengo un punto Q y acá le corresponde un punto Q sub 1. Entonces un primer resultado nos dice que este segmento es congruente a este. ¿Bien? Esa es una primera propiedad de los orocírculos. Entonces vamos a ver esa propiedad. Entonces, teorema dados dos orocírculos concéntricos segmentos de los segmentos de rayos entre ellos son congruentes. ¿Okay? Eso es lo que quiero decir. Los segmentos de rayos entre ellos, es decir, acá tengo un rayo, entonces de este orocírculo a este tengo este segmento de rayo, acá tengo este segmento de rayo, bueno, este va a ser igual, va a ser congruente a este. Y obviamente también va a ser congruente a este de acá. ¿Bien? Entonces eso está bueno porque me permite hablar de la distancia entre orocírculos como la distancia entre un rayo de ellos. Y eso está bien definido porque la distancia entre los rayos va a ser la misma. Okay. Entonces, demostración. Bueno, entonces basta considerar dos rayos, ¿no? Fíjense, acá tengo un orocírculo. Tengo un orocírculo y tengo otro orocírculo concéntrico. Bien. A este punto lo llamo P, a este punto lo puedo llamar P', a este punto lo llamo Q y a este punto lo llamo Q'. Entonces yo quiero probar que PQ es igual a P', Q'. ¿Bien? ¿Qué cosas sabemos de estas cosas? Bueno, lo primero que puedo hacer es usar las cosas que sabemos por definición, ¿no? Yo sé que si considero este segmento P', entonces estos ángulos son iguales, por definición de puntos correspondientes. ¿Bien? Entonces vamos a ir anotando esas cosas que sabemos. Entonces puedo poner así: sigma P', ángulo es igual a P', P, sigma ángulo. Bien, por definición de puntos correspondientes.
Ah, eh, está, entonces, okay. Acá lo mismo, vale exactamente lo mismo. Bien. Voy a considerar el punto medio de P y P', sea M, punto medio. Déjenme ver esto. Disculpen, estoy un poco cansado. Punto medio de P'. Punto medio de P'. Y considero esta paralela. Considero esta paralela. Es que no me acuerdo bien cómo era esta demostración. Okay. Considero este punto acá, ¿no? Que va a intersectar, lógicamente va a intersectar el segmento Q' en algún punto, y ahí considero estos triángulos. A este punto lo llamo M'. Considero estas cosas de acá, estos triángulos. Okay. Disculpen, acá me hice una. Estoy muy agotado. Discúlpenme. Ahora, yo considero este punto medio y considero esta M sigma, que va a ser la paralela a estas dos que pasa por M. Pero el tema es que, como siempre decimos, lo que va a suceder es que además va a coincidir con la mediatriz del segmento por el hecho de que congruencia de triángulos generalizados, ¿no? Como siempre. Tenemos que sea esto, ¿no? Luego M sigma, como antes, es esta recta es mediatriz de P', pues bueno, sigma MP triángulo es igual a sigma MP' triángulo. Hay congruencia porque justamente ahí lo importante es que este ángulo es igual a este por definición de correspondencia de puntos. Porque P es correspondiente a P' por definición de los círculos. Entonces estos ángulos son iguales. De manera tal que, como yo estoy tomando el punto medio, si este ángulo es igual a este segmento es igual a este, entonces los triángulos generalizados son congruentes, por criterio de congruencia de triángulos generalizados que hemos estudiado. De manera tal que estos ángulos son iguales y la única posibilidad es que sean de 90 grados. Ok, una vez que hacemos eso, lo que tenemos es que ahora, por ese motivo, vamos a tener también que P, M' va a ser congruente a P', M' por criterio lado, ángulo, lado.
luego P, M, M', triángulo, es igual a P', M, M', por criterio, lado, ángulo, lado. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que bueno, entonces de ahí además tengo que este ángulo va a ser igual a este. Y además, lógicamente voy a tener que este ángulo va a ser igual a este. Okay. Sí. Entonces, ¿estamos bien? Sí. Tengo que esos lados, esos ángulos también van a ser iguales. Lógicamente, ahí tengo que tener cuidado. Además, ¿qué tengo? Además tengo que este lado es igual a este porque Q es correspondiente a Q', de manera tal que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces, si yo considero los triángulos P, Q, M' y P', Q', M', tienen en común un lado, ¿no? O sea, tienen un lado congruente, que es este de acá, y además tienen dos ángulos, de manera tal que entonces son congruentes, de manera tal que entonces este segmento va a ser igual, de manera tal que entonces este segmento PQ en particular va a ser igual a P', Q'. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir eso. Tenemos de eso de ahí tenemos que M, P, M', M, P, M', ángulo es igual a M', P', M. Este ángulo es igual a este. Como consecuencia de eso, este ángulo va a ser igual a este. Significa que M', P, Q, ángulo es igual a M', P', Q', ángulo. Y además, por otro lado, bueno, P, Q, M', P, Q, M', es igual a P', Q', M'. Y entonces finalmente tengo que P, Q, M' es congruente a P', Q', M'. Triángulo P', M', Q' es congruente a P, Q, M' por criterio lado, ángulo, ángulo. Entonces PQ es congruente a P', Q'. Ok, bien. Bueno, entonces ahí mostramos esta propiedad que es muy, muy importante. Justamente nos dice eso, ¿no? Yo tengo dos
orocírculos concéntricos, ¿bien? Entonces los segmentos de rayos entre ellos son congruentes. ¿Okay? Eso me permite definir la distancia entre dos orocírculos como la distancia de cualquiera de esos segmentos. Y va a estar bien definida porque no va a cambiar, no es que va a haber un segmento que va a ser mayor, no, son todos congruentes. ¿Okay? Bien, esta es una propiedad bastante importante. Ok, déjame tomar un mate. Okay. Vamos a ver con qué propiedad sigue. Bueno. Bueno, en realidad ahora viene un resultado que el autor lo da como un teorema y no lo demuestra. Yo creo que lo mejor es demostrarlo, porque va a ser bastante útil para nuestros fines. Bien. Entonces, bueno, vamos a... Yo después les estoy viendo las notas de aula, cuando las haga voy a colocar esas demostraciones que no figuran en el libro. Okay. Entonces, déjenme pensar. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, hay un teorema que dice que si ustedes tienen orocírculos concéntricos, ¿bien? Y ustedes tienen rayos, tienen un rayo, supongo que tienen, no sé, 4 rayos, acá tienen estos 5 rayos que dividen a este arco, el arco PQ, ¿bien? En 4 partes iguales. Bien. Supongan que P1 arco es igual a P1, P2 es igual a P2, P3, P3, P4. Entonces, lo que nos dice el teorema que aparece como ejercicio en la página 101 es que entonces los puntos asociados en un orocírculo, en otro orocírculo concéntrico, por ejemplo Q1, o sea, en otras palabras, si los rayos dividen a un arco en n partes iguales, van a dividir a otro arco de otro orocírculo en n partes iguales también. ¿Okay? Este de acá va a ser igual a este de acá, igual a este de acá, igual a este de acá. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, es suficiente demostrarlo para el caso el caso en el que yo tengo un rayo que divide un arco por la mitad. ¿Bien? Después se generaliza esa idea, bueno, va a valer para en general, ¿no? Entonces es suficiente demostrar este caso. ¿Bien? Que si yo tengo un rayo que divide un arco de orocírculo en dos arcos iguales, entonces en el otro orocírculo también lo va a dividir en dos arquitos iguales. Bien, esa es una propiedad bastante importante. Entonces vamos a tratar de demostrar eso. Podría dejar esto, bueno, déjame ver. ¿Está grabando bien esto? Sí, digamos. Debería buscar la forma de mejorar un poco la iluminación, pero se está grabando razonablemente bien. Okay, entonces, teorema sean
H y H', o los círculos concéntricos. Déjenme ver cómo puedo enunciar esto. Bueno, si un rayo divide por la mitad a un arco de H, entonces también divide por la mitad a un arco de H'. Entonces, supongo que tienen este arco de orocírculo. En este orocírculo H tienen este arco AB. Y tienen acá tienen otro orocírculo concéntrico. Y tienen acá otro rayo del mismo haz que divide a AB por la mitad. ¿Bien? Entonces este punto de acá que está en el orocírculo es correspondiente a A y B, lógicamente, y divide estos arcos en la mitad. Lo llamo, vamos a hacer así, A, C, este lo llamo B. Entonces lo que me dice el teorema es que a este lo llamo A', a este lo llamo B', y a este lo llamo C'. Entonces el teorema dice que, en otras palabras, ¿qué significa esto? Si AB es igual a BC, luego A', B', arco es igual a B', C', arco. Bien, esto es lo que nos dice el teorema utilizando esta notación. Bien, eso es lo que vamos a querer demostrar. Bien, ok. Había hecho esto yo. Está. Entonces, considero AC. O sea, decir que estos arcos son iguales es lo mismo que decir que estos segmentos, porque los orocírculos no son rectas, recuerden, ¿no? Es lo mismo que decir que las rectas, los segmentos de rectas que unen a y B, que tienen este orocírculo que pasa por ahí, va a ser igual a BC. ¿Bien? ¿Okay? Bien. Decir que los orocírculos, que los arcos son iguales, significa que estas cuerdas, ¿no?, subtendidas también son iguales. Eso no, es casi por definición. Bueno, entonces estoy diciendo eso, en otras palabras. Ahora, y bueno, lo que voy a querer demostrar es que, acá queda medio feo, pero voy a querer demostrar que, voy a dibujar esto más abierto. Voy a querer ver que estas cuerdas también son iguales. Ok, entonces ¿qué es lo que hago? Bueno, considero AC, el segmento AC. Voy a considerar